Creed en sus profetas. Martes 4 de abril 2023. Job 10. Mi alma está hastiada de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bueno oprimir y desechar la obra de tus manos mientras favoreces el consejo de los impíos? ¿Acaso tus ojos son humanos? ¿Acaso ves como ve un hombre? ¿Son tus días como los días de un hombre, o tus años como los días de un mortal, para que indagues mi iniquidad e inquieras por mi pecado? Tú sabes que no soy culpable y que no hay quien libre de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, y después cambias y me destruyes. Acuérdate por favor de que tú me formaste como al barro y que me harás volver al polvo. ¿Acaso no me vertiste como la leche y me cuajaste como al queso? De piel y de carne me vestiste, y me entretejiste con huesos y tendones. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tenías escondidas en tu corazón. Yo sé que esto estaba en tu mente. Si peco, entonces me vigilas, y no me declaras inocente de mi iniquidad. Si soy culpable, ay de mí. Pero aun siendo justo no levanto mi cabeza, pues estoy harto de ignominia y de ver mi aflicción. Si me levanto, me cazas como a león y vuelves a mostrar en mí tus proezas. Traes de nuevo tus testigos contra mí y aumentas contra mí tu ira con tropas de relevo en mi contra. ¿Por qué pues me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Habría sido como si nunca hubiera existido, conducido desde el vientre hasta la tumba. ¿Acaso no son pocos los días de mi existencia? Apártate de mí, de modo que me alivie un poco antes que me vaya, para no volver a la tierra de oscuridad y de tinieblas. Tierra lóbrega como la oscuridad, de densas tinieblas y desorden, donde lo que brilla es como la oscuridad. El conflicto de los siglos, capítulo 5, el lucero de la reforma. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano por realizar una reforma en estas órdenes monásticas. Pero Wycliffe, que tenía más perspicacia, asestó sus golpes a la raíz del mal, declarando que de por sí el sistema era malo y que debería ser suprimido. Se suscitaron discusiones e investigaciones. Mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del Papa, muchos había que dudaban de la posibilidad de que el perdón se pudiera comprar con dinero, y se preguntaban si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que el del pontífice de Roma. No pocos se alarmaban al ver la rapacidad de los frailes, cuya codicia parecía insaciable. Los monjes y sacerdotes de Roma, decían ellos, nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. Para disimular su avaricia, estos monjes mendicantes aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Este aserto perjudicó su causa, porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma, pues los intelectos humanos eran dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultarles. Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos a discutir con él, como para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor. Declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido acertar con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara, y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpo y alma. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma, y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos conferenciando con los comisionados del Papa. Ahí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España, y tuvo oportunidad de ver lo que había entre bastidores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubieran descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura
eran los dioses de Roma. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año del dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, lo cual es maldita herejía simoníaca, y hacen que toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cerro enorme de oro y no lo tocara jamás hombre alguno, sino solamente este recaudador sacerdotal, orgulloso y mundano, en el curso del tiempo el cerro llegaría a gastarse todo entero, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonía. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento de rector de Lutherworth. Esto le convenció de que el monarca, cuando menos, no estaba descontento con la franqueza con que había hablado. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte, tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, ordenando todas que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejía. Sin embargo, antes de que recibieran las bulas, los obispos, inspirados por su celo, habían citado a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgado. Pero 2 de los más poderosos príncipes del reino le acompañaron al tribunal, y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos que se suspendió el proceso y se le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. Poco después, Eduardo III, a quien ya entrado en años procuraban indisponer los prelados contra el reformador, murió, y el antiguo protector de Wycliffe llegó a ser regente del reino. La llegada de las bulas pontificiales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Ya parecía pues Wycliffe destinado a ser pronto víctima de las venganzas de Roma. Pero aquel que había dicho a un ilustre patriarca: no temas, yo soy tu escudo, Génesis 15:1, volvió a extender su mano para proteger a su siervo. Así que el que murió no fue el reformador, sino Gregorio XI, el pontífice que había decretado su muerte, y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se dispersaron.